En la inmensidad de su elegante oficina decorada, Cristóbal Martínez permanece inmóvil frente a la ventana, observando la ciudad que despierta abajo. A sus 45 años, con el éxito profesional reflejado en el brillo de los rascacielos al amanecer, carga consigo una melancolía que ningún triunfo empresarial puede disipar. La sala, llena de trofeos y reconocimientos, parece incapaz de llenar el vacío que Margarita Sánchez dejó en su vida hace 2 décadas. Dándose la vuelta de espaldas a la vista, Cristóbal toma una vieja fotografía de Margarita, guardada en un cajón de su escritorio. La imagen, un poco desvaída por el tiempo, muestra un momento de pura felicidad compartida en un picnic, sonrisas inocentes que creían en un futuro juntos. Suspira, la añoranza apretándole el pecho, y murmura para sí mismo, en un susurro apenas audible: «Ella habría amado ver hasta dónde llegamos, Margarita». La secretaria de Cristóbal, Luisa, golpea suavemente la puerta antes de entrar, trayendo consigo la energía y la urgencia del día laboral que comienza. «Señor Martínez, la reunión con la dirección será en media hora. Están esperando que usted lidere la presentación del nuevo proyecto». Cristóbal guarda la fotografía de nuevo en el cajón, ocultando sus emociones bajo una máscara de profesionalismo. «Gracias, Luisa. Estaré allí». Caminando por los pasillos de la empresa que construyó con esfuerzo y dedicación, Cristóbal no puede evitar sentir la ironía de su situación, un hombre que ha logrado tanto, pero que, en el silencio de sus noches, enfrenta el peso de la soledad. Se pregunta, no por primera vez, si los sacrificios valieron la pena. Sentado en la cabecera de la sala de reuniones, rodeado de ejecutivos e inversores, Cristóbal lidera la discusión con la autoridad de quien conoce el éxito. Sin embargo, su mente a veces divaga, atrapada por recuerdos de un pasado donde la felicidad parecía tan simple y a la vez tan inalcanzable. Después de la reunión, mientras camina de regreso a su oficina, Cristóbal pasa por una pared de fotos que narran la historia de su empresa. Una en particular llama su atención, una foto de él y su padre en la inauguración de la primera sede. La mirada orgullosa de su padre sobre él contrasta con la ausencia de Margarita, la pieza que falta en el rompecabezas de su vida. Cerrando la puerta de su oficina tras de sí, Cristóbal se permite un momento de reflexión. Sabe que el día será largo, lleno de decisiones importantes y negociaciones complejas. Pero, en el fondo, el desafío más difícil que enfrenta es el de convivir con el eco de un amor perdido, un desafío que ningún negocio, por más exitoso que sea, puede ayudarlo a superar. Así, en medio del brillo y el bullicio de su vida como empresario, Cristóbal Martínez lucha contra la más silenciosa de las batallas, la lucha contra el peso de la soledad, una batalla que enfrenta día tras día, esperando encontrar, quizás no la victoria, pero al menos la paz. A medida que la tarde da paso a la noche, Cristóbal Martínez se encuentra envuelto en una quietud contemplativa, lejos del frenesí de su día a día. En su oficina, ahora bañada por la suave luz del atardecer, permite que sus recuerdos lo lleven de vuelta a un tiempo más simple, más dulce, marcado por la luminosa presencia de Margarita Sánchez en su vida. Fue durante los años universitarios que Cristóbal, hijo de un empresario prominente, conoció a Margarita, una joven vibrante con ojos llenos de esperanza y una sonrisa que parecía iluminar los rincones más oscuros de cualquier habitación. Margarita era huérfana, habiendo perdido a sus padres en un trágico accidente automovilístico, una realidad que le confería una mezcla de resiliencia y vulnerabilidad que Cristóbal encontraba irresistible. Y a pesar de las expectativas de sus padres, que querían para él una pareja de igual estatus social, Cristóbal se vio irremediablemente atraído por Margarita. Su conexión era palpable, un encuentro de almas que parecía destinado. En un acto de rebeldía silenciosa pero firme contra los deseos de su familia, Cristóbal eligió a Margarita, eligió el amor. Compartían sueños de un futuro juntos, sueños que se entrelazaban con una simplicidad encantadora. Planeaban casarse, construir una vida juntos, lejos de las sombras de la desaprobación familiar. El recuerdo de Margarita, con su espíritu libre y su capacidad para encontrar alegría en las cosas más simples, le traía a Cristóbal una sensación de paz que rara vez experimentaba en el torbellino de su vida actual. En una de esas memorias, Cristóbal recordó una tarde específica, una que permanecía vívida en su mente incluso después de tantos años. Habían salido de picnic a un campo cerca del campus universitario, un lugar que se convirtió en su refugio secreto. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa, hablaban sobre el futuro, reían sin razón y planeaban una boda que desafiaría las expectativas de todos, excepto las suyas. Margarita, con su eterna positividad, hablaba sobre querer ayudar a los niños huérfanos, darles la oportunidad de tener una vida mejor,
un sueño inspirado en su propia experiencia. Cristóbal, por su parte, imaginaba cómo podría apoyarla en ese sueño, cómo juntos podrían marcar la diferencia. Era un plan nacido del amor más puro, un amor que se negaba a ser limitado por convenciones sociales o riqueza. En el silencio de su oficina, Cristóbal sonrió tristemente al reconocer que, a pesar de todo el éxito que había alcanzado, nada podría reemplazar la simplicidad y la pureza de los momentos que compartió con Margarita. Esos recuerdos, aunque dolorosos, eran un recordatorio de lo que realmente había amado, un amor que, contra todas las probabilidades, aún esperaba reencontrar. Cerrar los ojos traía el sonido de la risa de Margarita, una melodía que, para Cristóbal, aún resonaba como una dulce sinfonía, un contrapunto a la soledad que ahora marcaba sus días. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Cristóbal se permitía revivir esos momentos, aunque solo fuera en su memoria, encontrando un consuelo melancólico en el recuerdo de un amor verdadero y puro que una vez fue suyo. La vida de Cristóbal y Margarita, entrelazada por sueños compartidos y amor incondicional, encontró un punto de inflexión abrupto en una tarde que comenzó como cualquier otra en su existencia conjunta. La casa que alquilaban, un refugio modesto pero lleno de esperanza y amor, se encontraba junto a un río cuyas aguas serenas presenciaban diariamente la solidez de su vínculo. Era un lugar donde no solo planeaban construir su vida juntos, sino también soñar despiertos sobre el futuro que deseaban compartir. Ese día, Cristóbal había salido temprano del trabajo, emocionado por la idea de sorprender a Margarita con una cena especial, una celebración sencilla pero significativa de otro día de sus vidas juntos. Sin embargo, al llegar a casa, fue recibido por un silencio inquietante. La ausencia de Margarita, que normalmente llenaba el espacio con su risa y energía, era palpable, un vacío que encendió de inmediato una llama de preocupación en su corazón. Movido por un presentimiento, Cristóbal se apresuró hacia el río, el lugar de muchos momentos felices compartidos, pero también, como temía, escenario de potenciales peligros. Al llegar, encontró la ropa de Margarita cuidadosamente doblada en la orilla, una visión que le hizo detener el corazón. No había señales de ella, solo las aguas que fluían indiferentes, ocultando lo que había sucedido. El desespero se apoderó de Cristóbal mientras llamaba a Margarita, su voz resonaba sin respuesta. La tranquilidad del río contrastaba con la tormenta de emociones que lo consumía. Sin dudarlo, inició una búsqueda frenética, recorriendo las orillas, sumergiéndose en las aguas frías, esperando contra toda esperanza encontrar a Margarita sana y salva. A medida que pasaban las horas, la realidad de lo que podría haber sucedido comenzó a asentarse. La comunidad local se movilizó y se formaron equipos de búsqueda. Los buzos exploraron las profundidades del río, mientras que otros voluntarios peinaban las orillas y el área circundante. Sin embargo, a pesar de sus incansables esfuerzos, no encontraron ninguna señal de Margarita. Los días se convirtieron en semanas y el optimismo inicial dio paso a una aceptación sombría. Las autoridades concluyeron que Margarita probablemente se había ahogado, su cuerpo arrastrado por las fuertes corrientes del río. Cristóbal, devastado, se negaba a aceptar esta conclusión, su corazón incapaz de reconciliarse con la idea de haber perdido a Margarita para siempre. La desaparición de Margarita dejó una cicatriz profunda en Cristóbal, una herida que no sanaba, a pesar del tiempo y el esfuerzo continuo por encontrar algún sentido en la tragedia. Su hogar, una vez santuario de amor y risas, se convirtió en un recordatorio constante de lo que le habían arrebatado tan abruptamente. Cristóbal se encontraba atrapado en un limbo de duelo e incredulidad, cada día sin Margarita era una tortura, cada recuerdo, una dulce agonía. En ese momento de desesperación y pérdida, Cristóbal no sabía que la verdad sobre el destino de Margarita era algo muy diferente a lo que él imaginaba. Y mientras enfrentaba la vida sin ella, aún quedaba por escribir un capítulo en la historia de su amor, un capítulo que desafiaría las profundidades del desespero y reavivaría la llama de la esperanza en su corazón roto. Años después de la desaparición de Margarita, la vida de Cristóbal Martínez se había convertido en una secuencia de rutinas y obligaciones empresariales. El éxito profesional, aunque notable, nunca llenó el vacío dejado por su pérdida. Fue en una mañana nublada de primavera, camino al trabajo, cuando el destino preparó un encuentro inesperado, uno de esos raros desvíos en el curso de una vida que parecía irrevocablemente definida. En el borde de la carretera, Cristóbal notó a una joven vendiendo leche. Había algo en la escena, tal vez la simplicidad del acto o la expresión de esperanza en el rostro de la vendedora, que lo hizo reducir la velocidad del auto, una decisión impulsiva que marcaría el comienzo de un cambio inesperado en su vida. Se detuvo junto al puesto improvisado, observando a la joven,
que se presentó como Abril, con una sonrisa tímida. «Me llevaré toda tu leche», dijo Cristóbal, más por un impulso de ayudar que por una necesidad real del producto. La sorpresa y gratitud en el rostro de Abril tocaron algo en él, un recordatorio de la capacidad de hacer la diferencia en la vida de alguien, una sensación que había olvidado desde hacía mucho tiempo. Mientras cargaba los recipientes de leche al auto, una idea comenzó a formarse en la mente de Cristóbal, tan repentina como inusual. Se enfrentaba a una semana crucial de negociaciones, donde la presencia de una familia podría influir positivamente en la percepción de sus socios comerciales. La falta de esta imagen familiar era una brecha que sentía cada vez más. «¿Estarías dispuesta a acompañarme a un evento de negocios?», preguntó Cristóbal, tratando de medir sus palabras para no asustarla. «Necesito a alguien que finja ser mi hija. Puede parecer extraño, pero serás bien recompensada». La propuesta tomó por sorpresa a Abril, su expresión mezclaba confusión y curiosidad. Por un momento, ella reflexionó, evaluando al hombre frente a ella. Cristóbal, notando su vacilación, rápidamente agregó: «Entiendo lo inusual que puede parecer esto. Aquí está mi tarjeta. Puedes verificar quién soy. Y, por supuesto, toda tu participación sería bajo los términos más estrictos de respeto y profesionalismo». El silencio que siguió llevaba una tensión palpable, Cristóbal cuestionándose la cordura de su propuesta repentina, Abril reflexionando sobre las implicaciones de su decisión. Finalmente, con una mezcla de resolución e incertidumbre, ella aceptó. «Yo acepto. Pero, como dijiste, bajo condiciones claras». Cristóbal sintió un alivio inesperado con su respuesta, una sensación de que tal vez, de alguna manera, este acuerdo peculiar podría traer algo positivo para ambos. No podía prever las consecuencias de esta decisión, ni el viaje que comenzaba para ambos, un viaje que trascendería la simple conveniencia de una imagen familiar en las negociaciones comerciales. Mientras conducía hacia el trabajo, con el auto ahora lleno de leche que no necesitaba, Cristóbal se permitió una sonrisa. Por un breve momento, la monotonía de su existencia se rompió, dando paso a un destello de algo nuevo. Aún no lo sabía, pero este impulso espontáneo en una mañana nublada de primavera sería el primer paso hacia un cambio profundo en su vida, un cambio traído por la llegada inesperada de Abril. La noche del evento de negocios había llegado, un momento crucial para Cristóbal Martínez y su empresa. El ambiente era elegante, con detalles meticulosamente planeados para impresionar a los invitados. Cristóbal, siempre confiado en su habilidad profesional, sentía, sin embargo, una inusual ansiedad debido al papel que Abril jugaría a su lado. La joven, por su parte, se había preparado para la noche con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, consciente de la importancia de su papel y decidida a cumplir su parte en el acuerdo. Su entrada al evento fue marcada por miradas curiosas y saludos cálidos. Cristóbal presentó a Abril como su hija, una revelación que sorprendió a muchos de los presentes, quienes conocían a Cristóbal desde hace años, pero nunca habían oído hablar de ella. Abril, luciendo un elegante vestido elegido por Cristóbal, desempeñaba su papel con una gracia natural, sorprendiendo incluso al empresario con su capacidad de adaptación y encanto. A medida que avanzaba la noche, la pareja se movía entre los invitados, Cristóbal hablando de negocios mientras Abril, con su sonrisa cautivadora, ganaba la simpatía de todos. En un momento dado, mientras Cristóbal discutía planes futuros con un socio importante, Abril ajustó un mechón de cabello detrás de la oreja, revelando un brazalete de plata en su muñeca. El brazalete, una pieza única en forma de serpiente, con ojos de diamante y la lengua hecha de ámbar, era idéntico al que Cristóbal le había dado a Margarita 20 años atrás. La visión de esa joya, tan familiar y llena de significado, hizo que el corazón de Cristóbal se detuviera. Se disculpó abruptamente de la conversación y se acercó a Abril, su mirada fija en el brazalete. «Este brazalete», comenzó Cristóbal, tratando de mantener la voz estable, «¿dónde lo conseguiste?». Abril, sorprendida por la repentina intensidad de Cristóbal, vaciló antes de responder. «Fue un regalo de mi madre», dijo ella, ajena a la tormenta emocional que sus palabras habían desencadenado en Cristóbal. La respuesta de Abril resonó en la mente de Cristóbal como un trueno. Se disculpó y se apartó por un momento, tratando de asimilar la revelación. La posibilidad de que Margarita pudiera haber sobrevivido, de que hubiera dejado algo, o alguien, atrás, abrió una grieta en su realidad, desafiando todo lo que creía saber sobre el pasado. El descubrimiento del brazalete en medio de un evento de negocios se convirtió en un encuentro del destino para Cristóbal. La noche,
planeada para ser un hito en la trayectoria de su empresa, se convirtió en un punto de inflexión en su vida personal. Mientras observaba a Abril interactuar con los invitados, la similitud del brazalete con el que le había dado a Margarita no podía ser ignorada ni explicada como una mera coincidencia. Este momento de reconocimiento obligó a Cristóbal a enfrentar recuerdos y sentimientos que había tratado de enterrar. El evento de negocios continuaba a su alrededor, pero para Cristóbal, el mundo se había detenido, girando ahora en torno a preguntas sin respuesta sobre Margarita, Abril y el inesperado lazo que parecía unirlos. En el resplandor del evento de negocios, mientras la noche se desplegaba bajo un manto de estrellas, Cristóbal Martínez se encontraba en un estado de profunda reflexión. El descubrimiento del brazalete idéntico al que le había dado a Margarita había desencadenado una tormenta emocional que luchaba por comprender. Con la mente atormentada por preguntas y el corazón pesado, sabía que no podría descansar hasta obtener respuestas. Fue con esa determinación que Cristóbal buscó a Abril, quien aún disfrutaba de la compañía de los invitados, ajena al torbellino de emociones que se desarrollaba. Tan pronto como encontró un momento discreto, Cristóbal invitó a Abril a una conversación privada, alejándose del bullicio de la fiesta a un rincón más tranquilo del jardín del hotel. La brisa nocturna traía consigo un aire de expectativa, mientras Cristóbal se preparaba para confrontar a Abril sobre el origen del brazalete. Abril, comenzó Cristóbal, con la voz cargada de una urgencia que no podía disimular, este brazalete que llevas puesto, ¿puedes contarme más sobre él? ¿Cómo llegó a tus manos? Abril, al notar la seriedad en el tono de Cristóbal, miró el brazalete en su muñeca, un objeto que siempre consideró un simple recuerdo de su madre. Mi mamá me dio este brazalete cuando era niña, explicó ella, con voz suave reflejando la ternura del recuerdo. Dijo que era un regalo de alguien muy especial, pero nunca entró en detalles. Mi mamá falleció hace algunos años. Cristóbal escuchaba atentamente, cada palabra de Abril añadiendo piezas a un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. ¿Y tu madre mencionó algo sobre esa persona especial? ¿Algún nombre? Cristóbal presionó, la esperanza y el miedo entrelazándose en su pecho. Abril negó con la cabeza lentamente. No, solo que era un símbolo de un amor puro y verdadero. Eso es todo lo que sé. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Para Cristóbal, las implicaciones de esas palabras eran tanto maravillosas como aterradoras. La posibilidad de que Margarita pudiera haber sobrevivido, que tuviera una hija, su hija, era algo que apenas se atrevía a creer. «Te pareces mucho a alguien que conocí hace mucho tiempo», dijo Cristóbal, más para sí mismo que para Abril. «Alguien muy importante para mí». Al darse cuenta de la confusión de Abril, Cristóbal sabía que necesitaba respuestas más concretas. Decidió entonces buscar la ayuda de un detective privado, alguien capaz de desentrañar los misterios del pasado de Margarita y la verdadera identidad de Abril. En los días siguientes, mientras esperaba los resultados de la investigación, Cristóbal se encontró en un estado de ansiosa expectativa. La revelación sobre el brazalete había abierto una puerta al pasado que él pensó que estaba cerrada para siempre. Ahora, ante la posibilidad de descubrir verdades que durante mucho tiempo habían estado ocultas, Cristóbal se preparaba para enfrentar lo que viniera a continuación, consciente de que su vida y la de Abril podrían estar a punto de cambiar de maneras que ninguno de los dos podría prever. Impulsado por una mezcla de esperanza y desesperación, Cristóbal Martínez se entregó a la búsqueda de la verdad con una determinación que no conocía límites. Las revelaciones sorprendentes sobre el brazalete y la posible conexión de Abril con Margarita encendieron un fuego en su corazón, un deseo ardiente de desentrañar el misterio que rodeaba a las dos personas que, de formas distintas, habían dejado una marca imborrable en su vida. La primera y más crucial pista provino de los resultados de la investigación realizada por el detective privado. Entre los documentos e informes, se mencionaba a Penélope Patricio, una mujer cuyo nombre estaba intrínsecamente ligado al pasado de Margarita y, por extensión, al de Abril. Penélope, según se descubrió, había sido una figura materna para Abril después de la muerte de su madre, cuidando a la niña como si fuera su propia hija. Este detalle no solo intrigó a Cristóbal, sino que también lo llevó hasta la puerta de la mujer que podría tener las respuestas que tanto buscaba. Con la dirección de Penélope en mano, Cristóbal se dirigió a su residencia, un modesto apartamento ubicado en un barrio tranquilo de la ciudad. Su corazón latía rápido mientras subía los escalones hacia el apartamento de Penélope, cada paso cargado de expectativa y temor. Al llegar a la puerta, vaciló por un momento, reflexionando sobre las palabras adecuadas, las preguntas por hacer,
y sobre cómo una conversación podría revelar verdades capaces de alterar el curso de su vida. Después de tomar aire profundamente, Cristóbal tocó a la puerta. Penélope abrió, una mujer de mediana edad con rasgos gentiles y ojos que reflejaban la sabiduría y las pruebas de una vida llena de desafíos. Cristóbal se presentó, explicando con todo cuidado el propósito de su visita. Aunque al principio sorprendida, Penélope lo invitó a entrar, percibiendo la sinceridad y la urgencia que emanaban del visitante inesperado. Sentados en la pequeña sala de estar, Cristóbal comenzó a compartir su historia, hablando de Margarita, del amor que los unía y del dolor que su desaparición había causado. Penélope escuchaba atentamente, un velo de tristeza pasando por sus ojos al reconocer la profundidad del sufrimiento de Cristóbal. Fue entonces cuando Cristóbal mencionó el brazalete, la pieza que había desencadenado esa búsqueda de respuestas. Al describir la joya, Penélope palideció, una reacción que no pasó desapercibida para Cristóbal. Con voz temblorosa pero firme, ella comenzó a desvelar la historia que había guardado en secreto durante tantos años. Penélope reveló que Margarita, contra todas las probabilidades, había sobrevivido al incidente en el río, pero las circunstancias la habían obligado a alejarse, dejando atrás su vida anterior, incluyendo a Cristóbal. Embarazada en el momento de la desaparición, Margarita dio a luz a una niña, Abril, la misma joven que Cristóbal había, por capricho del destino, traído a su vida. Las palabras de Penélope, aunque cargadas de tristeza, también trajeron un alivio indescriptible a Cristóbal. La verdad sobre Margarita, sobre Abril, era un bálsamo para las heridas de su alma, heridas que él creía que nunca sanarían. En ese momento, en medio de revelaciones que cambiarían para siempre su existencia, Cristóbal encontró no solo respuestas, sino también la promesa de un nuevo comienzo. En ese encuentro cargado de emociones en el modesto apartamento de Penélope Patricio, Cristóbal Martínez se preparaba para sumergirse en las profundidades de un pasado que creía perdido para siempre. Penélope, con ojos que llevaban el dolor de secretos guardados durante mucho tiempo, comenzó a tejer la narrativa que uniría los fragmentos dispersos de la vida de Cristóbal, revelando la verdad sobre Margarita y la existencia de una hija que él nunca supo que tenía. Margarita nunca dejó de amarte, Cristóbal, comenzó Penélope, su voz entrecortada por la emoción. Pero después de ese día en el río, ella tuvo miedo de las amenazas que sus padres hicieron para mantenerlos separados. Ellos nunca aprobaron la relación entre ustedes, veían a Margarita como inadecuada para la familia Martínez. Cristóbal escuchaba atentamente, cada palabra de Penélope como un golpe, revelando la extensión de las manipulaciones de sus padres. La revelación de que habían intervenido activamente para separarlo de Margarita, yendo incluso al extremo de amenazarla, era algo que Cristóbal luchaba por asimilar. El amor que él y Margarita compartían era puro y verdadero, y la idea de que su propia familia había trabajado para destruirlo era casi insoportable. Cuando Margarita descubrió que estaba embarazada, estaba decidida a proteger al niño de las sombras del pasado, continuó Penélope. Ella sabía que, si sus padres descubrían sobre el embarazo, harían todo lo posible para quitárselo, igual que intentaron quitártela a ti. Por eso decidió desaparecer, para criar a Abril lejos de toda esa influencia negativa. Cristóbal experimentaba una mezcla de enojo y tristeza, enojo por haber sido mantenido en la oscuridad y tristeza por todo lo que Margarita tuvo que soportar sola. La idea de tener una hija, una parte de Margarita que aún vivía, le traía un consuelo inesperado pero también un profundo dolor por todos los años perdidos, años que podría haber pasado junto a Margarita y Abril. Cuidé a Abril como si fuera mi propia hija después de que ella nos dejó, dijo Penélope, con los ojos llenos de lágrimas. Margarita me hizo prometer que protegería a Abril, que la mantendría segura. Y eso hice, hasta que entraste en nuestras vidas, de una manera que nunca podríamos haber previsto. Cristóbal, ahora enfrentando la magnitud de las revelaciones de Penélope, se sentía a la vez devastado y agradecido. Devastado por el tiempo perdido y por las circunstancias que separaron a su familia, pero agradecido por finalmente conocer la verdad, por tener la oportunidad de reconectar con la hija que nunca supo que existía. Esa noche, mientras salía del apartamento de Penélope, Cristóbal llevaba consigo no solo las revelaciones sobre el pasado, sino también la determinación de construir un futuro. Un futuro donde finalmente pudiera conocer a Abril, no solo como la joven a la que contrató para un evento de negocios, sino como su hija, el último vínculo con el gran amor de su vida, Margarita. Con la verdad finalmente revelada, Cristóbal Martínez se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño, sus ojos ahora abiertos a una realidad que nunca imaginó posible.
El descubrimiento de que Abril era su hija, un vínculo vivo con Margarita, su amada perdida, lo inundó con una mezcla compleja de emociones. Había dolor por los años irrecuperables, alegría por encontrar una parte de Margarita que pensaba perdida para siempre y, sobre todo, determinación para corregir los errores del pasado. Decidido a asumir su papel de padre, Cristóbal sabía que lo primero que tenía que hacer era construir una relación con Abril, una tarea para la cual se sentía sorprendentemente poco preparado. A pesar de ello, la voluntad de ser parte de la vida de su hija, de ofrecerle el amor y el apoyo que no pudo dar a Margarita, era una fuerza impulsora que no podía ignorar. Abril, por su parte, recibió la noticia de la conexión con Cristóbal con una mezcla de sorpresa, incredulidad y, finalmente, una cautelosa esperanza. La idea de tener un padre, especialmente alguien a quien había conocido en circunstancias tan inusuales, era algo que necesitaba tiempo para procesar. Sin embargo, la amabilidad y sinceridad evidentes en Cristóbal facilitaron esa transición, abriendo paso al comienzo de una relación que ambos ansiaban explorar. Mientras renacía esta relación familiar, Cristóbal volvía su atención a Penélope, cuya salud se había deteriorado significativamente. Agradecido por la dedicación y el amor que Penélope había brindado a Abril, y sintiendo una deuda de gratitud por todo lo que había hecho para proteger a la hija de Margarita, Cristóbal se comprometió a asegurarse de que recibiera el mejor tratamiento médico disponible. Fue un gesto que trascendió la simple obligación, era un reconocimiento de la familia que formaban, unida no por la sangre, sino por los lazos del corazón y el destino. En los meses que siguieron, Cristóbal, Abril y Penélope se embarcaron en un viaje de redescubrimiento y sanación. Para Cristóbal, cada instante compartido con Abril era invaluable, una oportunidad para conocer a la joven mujer en que su hija se había convertido, cada sonrisa y risa de ella un eco de la presencia de Margarita en sus vidas. Abril, absorbiendo la presencia de su padre, comenzó a ver en Cristóbal la figura paterna que había imaginado en sus sueños más secretos. El tratamiento de Penélope, cuidadosamente supervisado por Cristóbal, mostró signos prometedores de progreso. La mejora en su salud fue una victoria para la familia recién formada, una señal de que, a pesar de las adversidades, había esperanza y la posibilidad de renovación. En este periodo de renacimiento y descubrimiento, Cristóbal, Abril y Penélope tejieron una nueva trama de vida, marcada no por las pérdidas del pasado, sino por la promesa de un futuro compartido. Aprendieron que, incluso en las circunstancias más improbables, la familia puede encontrar el camino de regreso, unida por lazos que el tiempo y la distancia no pueden deshacer. Conforme Penélope se recuperaba de la cirugía, la dinámica en la casa de Cristóbal Martínez comenzaba a reflejar los lazos de una familia recién formada. Un ambiente antes marcado por la solemnidad ahora vibraba con la energía de conversaciones y risas compartidas. En una tarde soleada, mientras Penélope descansaba en el sofá de la sala, Cristóbal y Abril preparaban el té en la cocina. Abril, con una sonrisa, pasaba el azúcar a Cristóbal, quien intentaba, con poco éxito, hacer las galletas favoritas de Penélope. ¿Crees que le gustarán?, preguntó Cristóbal, mirando las galletas un tanto irregulares. Abril rió, con todo el amor que les pusiste, seguro. Llevaron el té y las galletas a la sala, donde Penélope los observaba con una sonrisa cariñosa. Mira nomás, Penélope, ahora soy un chef, bromeó Cristóbal, colocando la bandeja en la mesa de centro. Penélope miró las galletas y, con una mirada juguetona, respondió, bueno, creo que la cocina puede que no sea tu mayor talento, pero es el esfuerzo lo que cuenta. El trío compartió una risa cálida, un momento sencillo que encapsulaba la belleza de su nueva realidad. Más tarde, mientras Penélope hojeaba un álbum de fotos antiguas, una foto de Margarita llamó su atención. Llamó a Cristóbal y a Abril para que se unieran a ella. Ustedes dos tienen su sonrisa, observó Penélope, señalando la foto. Cristóbal miró a Abril, sus ojos encontrando los de ella. Margarita estaría tan feliz de vernos juntos ahora, dijo él, su voz cargada de emoción. Abril, tomando la mano de Cristóbal, respondió suavemente, ella está aquí con nosotros, lo siento. Penélope agregó, siempre quiso que se encontraran el uno al otro. Esto es una familia. A medida que la conversación fluía, con recuerdos de Margarita tejiéndose a través de sus palabras, Cristóbal, Abril y Penélope encontraron consuelo y alegría en la conexión que habían formado. Era una familia construida sobre los cimientos del amor, la pérdida y la redención, un testimonio del poder de comenzar de nuevo, unidos no solo por el recuerdo de los que habían perdido, sino por el amor y el cuidado que seguían compartiendo cada día. En un día claro y sereno,
Cristóbal, Abril y Penélope emprendieron un viaje al cementerio donde descansaba Margarita. Era un momento de profundo significado para todos ellos, un gesto simbólico que marcaba no solo el reconocimiento del sufrimiento y la pérdida, sino también la celebración del amor eterno y la unión que habían encontrado en el camino hasta allí. Cada uno llevaba consigo flores, elegidas con cuidado, mientras caminaban juntos, unidos por el destino que había entrelazado sus vidas de manera tan inesperada. Al llegar a la tumba, depositaron las flores con delicadeza, un manto colorido de amor y respeto sobre el último reposo de Margarita. Cristóbal, con la voz entrecortada por la emoción, rompió el silencio que se había instalado entre ellos. Margarita, mi querida, tu memoria y tu espíritu nos han guiado hasta aquí, hasta este nuevo comienzo, dijo, las palabras fluyendo desde un lugar de amor y gratitud profundas. Siempre serás parte de nosotros, uniéndonos de formas que nunca podríamos imaginar. Abril, agarrando firmemente la mano de Cristóbal, agregó, mamá, encontré a mi padre gracias al amor que compartieron ustedes. Y ahora, tenemos una familia de nuevo, una familia que nos ayudaste a construir, incluso en tu ausencia. Penélope, con los ojos llenos de lágrimas, habló suavemente, Margarita, tu fuerza y tu amor siguen vivos en Abril y en la familia que ahora se ha formado. Nos enseñaste el verdadero significado del amor y la resiliencia. Juntos, se quedaron en silencio, reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta allí, un momento de homenaje a Margarita, pero también una celebración de la vida que continuaba en su ausencia. El sol brillaba suavemente sobre ellos, un recordatorio cálido de que, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar la luz, que el amor verdadero nunca muere, sino que se transforma, guiándolos por caminos inesperados hacia la felicidad.